demás aprendices. Bueno, hemos iniciado sesión. Estamos dando ya inicio a la grabación para los aprendices que no se pueden conectar de manera sincrónica y requieren ver la explicación y el video más adelante. Bueno, entonces, en este momento estoy compartiendo. ¿Me dices, por favor, quién está conectado, Laura López? Si Sí. estás viendo, hola Laura, ¿cómo estás? Si estás viendo mi pantalla, la guía número 3, ¿sí? Señora. Listo. En la anterior clase yo me comprometí con ustedes a explicar las actividades de formación que tienen pendientes de la guía 3 que corresponden a nuestra competencia de controlar las labores agrícolas. Entonces el día de hoy voy a iniciar precisamente con eso, con la guía de aprendizaje, explicándoles cuál es nuestra competencia, cuáles son nuestras actividades, de qué constan y pues tratarlas de explicar lo más claro posible para que ustedes sepan qué es lo que deben hacer, cuál es la evidencia que se les solicita en esa guía, qué es lo que deben subir. Hasta el momento pues nosotros ya hemos adelantado 3 sesiones con el tema y usando el material de formación que hay en la plataforma Sajuna. La idea es el día de hoy dedicarle un poquito más de tiempo a las actividades que ustedes ya pueden ir desarrollando, porque ya llevamos, digamos que, un buen porcentaje de la explicación del tema. Entonces, aquí tenemos, Laura, no sé si tienes alguna pregunta antes de que iniciemos sobre lo que hemos visto hasta el momento o algo. Pues te pregunto a ti porque eres la que está conectada. Cuéntame. No, profe, pues hasta ahorita bueno, ya me voy a conectar en las anteriores clases, pero hasta ahorita estoy como tal empezando a desarrollar eso porque no tenía, o sea, como las dos profes que nos están dando ahorita se llaman Diana Carolina, literal, entonces tenía Ay, confusión. sí. Y yo como, Diana Carolina Padilla y yo, sí, lo sé. Nos pasa entonces, hasta y con como la equipos otra, presenciales. sí, con la otra profe también, pues yo le pedí el favor a la profe Rocío que le escribiera para que nos explicara también como cuáles son las evidencias de ella, porque incluso en una clase nos dijo como que es la guía 2 pero también revisen en la 5 que también hay como cosas que no sé por qué están por allá. Entonces era algo como un poquito confuso, pero pues ya que su merced nos va a explicar cuáles son las de usted. Yo creo que va a ser mucho más fácil para mí y para el resto de compañeros ponerlos al día, porque pues lo que te digo era súper confuso. De pronto uno los puede Sí, diferenciar por el tema de nombre, que con la otra profe es comunicación y contigo es la parte de agrícola y creo que también vimos post cosecha. sí. Entonces, pues era complejo, pero ya que nos van a explicar, yo siento que va a ser más fácil todo. Sí, también aparte de eso, pues, ay, yo no sé con Diana qué están viendo. Creo que con Diana están viendo matemáticas y no estoy mal. Tengo la duda con Diana Carolina Padilla, pero tengo duda. Nosotros Pero sí. estamos viendo comunicación. Ah, ok. Bueno, entonces, pues no, la idea es poderles explicar las actividades de esta competencia. Quiero dejar la claridad de que es muy importante que ustedes revisen su diseño curricular. El diseño curricular es la información sobre la temática que compone este tecnólogo que ustedes están tomando. ¿Mm? Es importante desde el principio de su formación que ustedes conozcan bien ese programa, ese diseño curricular. En otro momento, en otras instituciones le llaman el pensum, ¿cierto? Académico, que significa que son las materias y la temática dentro de cada materia que ustedes van a ver. Nosotros en el SENA no hablamos de temáticas ni de materias, sino hablamos de competencia en vez de materia y resultados. Cada competencia está
compuesta por 3 o 4 resultados de aprendizaje. Entonces, como nosotros manejamos formación por proyectos, ustedes saben que los proyectos tienen etapas. Entonces, que está la etapa de análisis, luego sigue la etapa de planeación, luego sigue la etapa de ejecución, luego sigue la etapa de verificación y bueno, y ya tomar medidas de corrección. Entonces, así mismo como nuestra formación va por proyectos, el desarrollo de esa formación pues va de acuerdo a las fases del proyecto productivo, ¿sí? Nosotros tenemos un proyecto que soporta, digamos, la formación de ustedes. Cada ficha titulada tiene un proyecto formativo, ¿sí? La de ustedes también lo tiene. Y dentro del proyecto formativo salen las fases del proyecto, o sea, todo proyecto tiene sus fases, y de ese proyecto formativo se desprende todo lo que son desarrollo de guías de aprendizaje, que es la que ustedes, la que están viendo en este momento que les estoy mostrando. Entonces, ustedes tienen varias guías de aprendizaje. Si no estoy mal, contamos con Rosalba la vez pasada 10. Y esas guías de aprendizaje uno las va desarrollando a medida que va pasando la formación. Entonces puede ser que en la guía número 3, que es la que estamos viendo el día de hoy, voy a mostrarles aquí, vamos a correr la guía. La guía número 3, la denomina, todas las guías traen la misma estructura. Estas guías de aprendizaje funcionan tanto para formación virtual como para formación presencial. El formato es exactamente el mismo. Entonces, lo primero que tiene una guía de aprendizaje, que es este documento, es una identificación del documento. Lo primero que se coloca es la denominación del programa de formación. ¿Cómo se llama su programa? Gestión agroempresarial. Tecnólogo en gestión agroempresarial. Ese programa de tecnólogo de gestión tiene un código dentro del SENA. Y todos los programas de gestión agroempresarial que abran en todo el país va a tener el mismo código, 723179. Ese es el código del programa. Diferente es el número de ficha de ustedes, ¿sí? Que si ese es el número del grupo. Después del código del programa de formación viene el nombre del proyecto. Como les digo, todas nuestras tituladas tienen como base un proyecto formativo. El proyecto de ustedes se llama Mejoramiento de los procesos asociados con la actividad agropecuaria bajo principios de la gestión administrativa y sostenibilidad. Como les acabo de decir, los proyectos tienen 4 fases: análisis, planeación, ejecución y verificación. Eso es general para todos los proyectos. Cada guía de aprendizaje de estas está dentro de una fase del proyecto. Ay, profe, que entonces, ¿por qué no vemos toda la competencia suya en una misma guía de aprendizaje? Porque mi competencia dentro de este proyecto tiene resultados de aprendizaje en planeación, pero también los tiene en ejecución, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver dentro de esta guía no es la competencia control de labores culturales completa. Aquí se van a ver 2 resultados y los otros se van a ver en la siguiente guía, ¿sí? Entonces, lo que quiero explicarles es cómo es el cuerpo de una guía, cómo funciona, para qué la usamos nosotros, qué objeto tiene entregarles a ustedes una guía. Cada guía de esas, después viene una matriz donde nosotros desarrollamos actividades de cada proyecto y sobre esas actividades de proyecto se realiza la formación. En este momento, esta guía pertenece a la actividad de proyecto elaborar el plan administrativo y el proyecto productivo para la empresa agropecuaria. Hasta ahora estamos en elaborar el plan administrativo. Entonces, dentro de esta actividad de elaborar el plan administrativo, pues nos entran varias competencias. Unas competencias técnicas que, como les he dicho ay, espérense que yo no sé si empecé a grabar, sí, ¿cierto? Sí empecé a grabar. Que como les he dicho en otras sesiones, las competencias técnicas son las básicas de ustedes, que son agrícola, producción pecuaria o animal, que les gusta a ustedes decirle, y la parte de administración, gestión administrativa. Esas son las competencias técnicas. Después sigue una competencia, siguen las competencias claves o competencias transversales.
Dentro de esas, pues está el bilingüismo, está ética, está TICS, está emprendimiento, está ambiental, ¿sí? Son otras competencias que apoyan el proceso de formación, pero las técnicas son 3, pero como les he dicho siempre, para usted poderse titular, graduarse, sacar su certificado con otros como tecnólogo, tiene que haber aprobado todas las competencias, tanto técnicas como transversales. Les voy a pedir un poquito disculpas el día de hoy porque estoy un poquito mal de la garganta. Entonces me van a oír toser por ahí de vez en cuando, les pido disculpas. Entonces, regresando, guía 3. ¿Qué vamos a ver en la guía 3? Entonces, dentro de la actividad del proyecto 2, competencia técnica, controlar las labores agrícolas según tipo de cultivo y normativa. Esa es la mía, la que yo estoy impartiendo. Controlar labores agrícolas según tipo de cultivo y normativa. Otra competencia técnica de la gestión administrativa, dirigir el talento humano de acuerdo con la normativa, que es lo que ven con la profe Rosal. Aparte de eso, tienen competencias clave dentro de esta guía. ¿Cuál? Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales, según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. ¿Eso qué es? Inglés, bilingüismo, ¿sí? Inglés. Entonces, aquí hay 1, 2 y 3 competencias en esta guía, 2 técnicas y una transversal, cada una con sus respectivos resultados de aprendizaje. Entonces, vamos para allá. Les vuelvo a insistir, la competencia es como la materia, una materia, como llamaríamos en el colegio las materias que vemos o en la universidad. Y el resultado de aprendizaje es como la temática que integra esa materia. Entonces, aquí hablamos de competencias y de resultados. Los resultados de aprendizaje que se van a ver dentro de esta guía. Para las competencias técnicas, 2 de la competencia agrícola mía y 2 de la competencia técnica de administración, que es con la profe Rosal. De la competencia de inglés, que es la transversal, van a ver un solo resultado, que se llama intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales, orales y escritos. Entonces, ¿cuántos resultados de aprendizaje vamos a ver? En esta guía 3 se van a desarrollar 1, 2, 3, 4, no, perdónenme, 1, 2, 3, 4 y 5 con la de la competencia de inglés. ¿Listo? Según esta guía, la guía la vamos a trabajar por 248 horas, de las cuales 152 horas se van a dedicar a las competencias técnicas, que son 2, cada una con 2 resultados, y 96 horas a la competencia de bilingüismo con este resultado. ¿Sí? Eso hasta ahí es la identificación de la guía. Hasta ahí no hemos empezado con ninguna actividad, me devuelvo un poquito. Identificación de la guía, donde dice cómo llama su programa, cuál es el código de ese programa, el nombre de su proyecto, la fase del proyecto en la que va esta guía, la actividad del proyecto sobre la cual se crearon las actividades de formación, a qué competencias pertenece o qué competencias vamos a ver con esta guía, qué resultados de aprendizaje que son los que pertenecen a estas competencias. Entonces voy a la mía específicamente, de la competencia controlar las labores agrícolas, que está compuesta por 4 resultados de aprendizaje. En esta guía 3 solo vamos a ver 2 resultados, que es lo que yo les estoy explicando en las sesiones en línea estos días. ¿Qué deben presentarme entonces en estos días? Presentarme a mí no, presentar ustedes en la plataforma, subirlo, porque eso es un desarrollo autónomo de ustedes. Deben subir las actividades, que son 2, referentes a estos 2 resultados de aprendizaje, ¿sí? De la profe Rosalba, ay, pero ¿por qué no se habla de la profe Rosalba si estamos en la guía agrícola? Ya les dije, en una guía puede haber agrícola, puede haber administrativo, puede haber inglés, puede haber muchas cosas. Entonces, de la mía son 2 actividades pertenecientes a 2 resultados, de la profe Rosalba las actividades que sean para estos 2 resultados y de inglés la actividad que sea para este resultado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. ¿Y cuánto dura la guía? Toda guía tiene una presentación, que es como una introducción que se les hace a ustedes aprendices a los temas que se van a tratar dentro de esta guía de aprendizaje.
¿Es importante leer la presentación? Sí, porque con ella se entiende un poco cuál es el objeto de desarrollar esas actividades de aprendizaje. ¿Qué pretendemos nosotros que ustedes aprendan con el desarrollo de esta guía? Entonces viene la parte de la presentación, ahorita nos devolvemos a leerla un poquito. Y luego sí vienen en el punto 3 la formulación de las actividades de aprendizaje, que son las actividades que ustedes ya deben desarrollar, y dentro de la plataforma las van a encontrar las actividades ya creadas para que ustedes o las desarrollen, sea un cuestionario interactivo, lo que sea, o suban su archivo en cada una de las actividades ya creadas. ¿Sí? Depende de lo que les hayan pedido hacer. Entonces, las actividades de aprendizaje siempre todas tienen una actividad de reflexión inicial, ¿sí? Es como una introducción, un contexto que se da para entrar ya a la temática. Luego viene actividad de la competencia, ¿sí? Entonces, aquí viene otra pequeña introducción de la actividad y ya viene la actividad de aprendizaje donde me dice exactamente que pertenece al anterior, a la actividad de la competencia, donde me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer, con qué materiales de formación, qué evidencia es la que debo subir. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera actividad. Voy a ir paso a paso. ¿Hay preguntas hasta aquí? Si tiene preguntas, como les digo en todas las sesiones, como yo estoy en la ventana de la guía de aprendizaje, no estoy mirando la ventana donde ustedes están conectados. Si tienen alguna pregunta o si entra algún compañero solicitando ingreso, porfa, me avisa. Pero creo que nos quedamos solo Laura y yo. Sí, nos Bueno, abandonó Ángela. nos abandonó Ángela, de pronto tiene mala conexión. Bueno, entonces, si tienes alguna pregunta, Laura, puedes abrir tu micrófono tranquila y hacer la pregunta del caso, porque no voy a estar mirando esta pantalla. Bueno, entonces vamos a la presentación. Es que quiero que esto quede muy bien explicado. Vamos a leer la presentación de esta guía 3. La presentación dice, la actividad agrícola en Colombia es una de las principales actividades desarrolladas en los territorios por diversas culturas, los indígenas, afrodescendientes, campesinos e industriales, que buscan suplir las necesidades alimentarias de acuerdo con la demanda de los consumidores. A medida que la tecnología ha venido permeando todos los sistemas de producción con el objetivo de mejorar en los diferentes procesos productivos, se ha hecho necesaria la implementación de controles para garantizar la calidad y la eficiencia de las labores agrícolas, con el fin de aprovechar en mayor medida los recursos naturales de personal y materias primas necesarias para minimizar costos y tiempos de producción. En este proceso formativo se apropiarán aspectos claves del control de labores agrícolas desde lo ambiental, mediante estrategias didácticas activas, es decir, metodologías y métodos ajustados a su ritmo y a su estilo de aprendizaje. Esta guía aportará al aprendiz las bases para la implementación de los conceptos tratados en los contenidos del curso. De esta manera, se estimula la aplicación de los conocimientos de manera práctica en la planificación de actividades de un cultivo y complementando con un estudio de una situación particular, en la que se evaluará la capacidad de análisis del aprendiz y sus recomendaciones referentes a las particularidades descritas. Igualmente, podrá conocer la importancia de la información empresarial, reconociendo los conceptos de empresa como un conjunto de personas que conforman una estructura funcional por áreas, departamentos o unidades productivas. Asimismo, el diagnóstico empresarial como ejercicio que busca el reconocimiento del estado actual de las variables y factores que inciden en la empresa, lo cual le servirá como base para la determinación de objetivos y su desarrollo. El aprendiz podrá conocer que como disciplina empresarial, el diagnóstico de la empresa en un mundo de negocios es la base de la competitividad, pues sensibiliza el talento humano y genera acciones de mejora y nuevos retos. El aprendiz debe saber cómo diseñar, definir las fases e instrumentos para realizar un diagnóstico, analizar información y estructurar un plan de acción acorde con las condiciones de la empresa y de las necesidades del mercado. Esto es que
dentro del ejercicio debe identificar los aspectos a mejorar y aquellos que generan oportunidades de desarrollo. Debe concebir cómo corregir y mitigar riesgos frente a los aspectos que controla y frente a los que no controla, que afectan la operación de la empresa, formulando iniciativas y acciones estratégicas a través de planes de acción que consolidarán el proceso administrativo de la empresa. Como se dan cuenta, la presentación incluye inicialmente el tema de competencia agrícola, luego esta partecita desde igualmente para abajo el tema de gestión administrativa y este último párrafo, estos últimos dos párrafos, el último les habla de inglés, entonces dice, se trabajará el inglés como una de las habilidades contemporáneas más importantes y de mayor impacto en el mundo laboral y social, y se plantean actividades generales y específicas para el desarrollo de la competencia, teniendo en cuenta el aprendizaje articulado de las 4 habilidades de la lengua, leer, escribir, hablar y escuchar, alineado como MCER o Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, como estándar del nivel de conocimiento de lengua y categorización de los conocimientos en niveles de competencia del idioma. Ahí hago como un paréntesis para decirles, a veces la gente dice, pero ¿para qué quiere un profesional agropecuario saber inglés? Es que es para el campo. ¿A cuántos campesinos les va a hablar en inglés? Yo he escuchado ese comentario muchas veces, no solo de aprendices SENA, sino de profesionales del campo, y uno dice, ay, por Dios, por supuesto que necesitamos inglés, por supuesto que tenemos que saber inglés. Mucha de la literatura y de la información que se encuentra en agricultura, información valiosa, está en inglés. Tenemos que aprender a leer en inglés, entender textos. Y sí, ocasionalmente nos salen capacitaciones en el exterior que están en inglés. Muchas de las becas que se pierden en Colombia para el sector agropecuario se pierden porque los profesionales del sector agropecuario no hablan inglés y la beca viene en inglés. Y hay muchísimas becas y oportunidades todos los años. Entonces, yo siempre les motivo y les incentivo mucho el hecho de que valoren que el SENA dentro de sus programas ha incluido el tema de inglés, porque es así, se debe saber inglés, es importantísimo. El inglés es una lengua que le permite a usted desenvolverse en cualquier país del mundo prácticamente. Entonces, es importantísimo saberlo. Ah, que es que somos profesionales agropecuarios. Muy bien, sepa inglés. De verdad, eso es importante. Bueno, sigo con la presentación. Para desarrollar las actividades propuestas, un instructor calificado, uno en cada área, le hará acompañamiento permanente y le ofrecerá herramientas para alcanzar los objetivos esperados. En consecuencia, el instructor preparará encuentros sincrónicos, como el que estamos viviendo en este momento, centrados en ofrecer unas instrucciones específicas para las temáticas a desarrollar y apoyando la ejecución de las actividades y aclarando las dudas que surjan. Por eso es importante que en la medida de lo posible se conecten en el momento en que estamos en la sesión virtual para que puedan hacer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Aquí con mucho gusto los vamos a resolver. Entonces, esa es la identificación de la guía y la presentación de la guía. Hasta ahí hemos visto punto 1, punto 2. Esta explicación que les estoy dando yo aplica para todas las guías, para interpretar la información de todas las guías. ¿Listo? No significa que todas las guías vengan con la misma competencia, los mismos resultados, no, vienen con diferentes competencias, diferentes resultados, pero la estructura, el formato donde se hace la guía es exactamente igual para todas. En todo el país, en todos los programas, tanto virtuales como presenciales, las guías de aprendizaje son así. ¿Qué es importante? Que ustedes como aprendices las conozcan, se familiaricen con este documento, sepan cómo leerlo, cómo trabajarlo y cómo desarrollarlo, porque de ahí depende el éxito de su formación. Que usted no se sienta angustiado de Dios mío, me siento perdido, no sé qué subir, qué voy a hacer aquí, qué dice, yo no entendí, sino que todo lo contrario, ustedes le cojan confianza a las guías, se familiaricen con ellos, las entiendan, que es importante entender cómo funcionan, y las vayan desarrollando a medida que va pasando su formación. ¿Listo? Bueno. Seguimos solas, Laura, sí, ¿verdad? Bueno. Formulación Sí, de actividades. señora. Estamos solas, abandonadas hoy. La vez pasada me tocó sola.
Y eso es triste, dictar una sesión virtual uno solito porque no interactúan. Bueno. Entonces, vamos aquí ya a la parte de actividades como tal. Entonces, de aquí, del punto 3 en adelante es donde nos dicen todas las actividades que debemos desarrollar para cada una de nuestras competencias, específicamente de nuestros resultados que vamos a ver en esta guía. Viene la formulación de actividades que dice, en este apartado, lo que les acabo de decir, se describirán las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias planteadas en la fase de planeación del proyecto formativo, discúlpenme. Mejoramiento de los procesos asociados con la actividad agropecuaria bajo principios de gestión administrativa y sostenible. Así se llama su proyecto formativo. Entonces viene una actividad de reflexión inicial, que como les digo es una contextualización. Como ustedes tienen este documento a mano, a disposición, para mirarlo, sea dentro de la plataforma o descargarlo, yo no inicié con esta actividad de reflexión, sino que inicié con el material de formación, que allá también habían actividades de contexto y de reflexión. Incluso yo les he puesto videos adicionales. Pero aquí la actividad de reflexión nos propone lo siguiente. Antes de iniciar con el desarrollo de esta guía y sus actividades, realice de manera autónoma, por eso yo no lo explico, pero hoy sí lo voy a explicar por solicitud de ustedes y por supuesto para eso estamos, de manera autónoma y consciente la siguiente actividad reflexiva y de motivación, la cual le ayudará a identificarse mejor con el programa. La misma, o sea, esta actividad es insumo al desarrollo de las actividades para el logro de los resultados asociados a las competencias propias de esta guía. ¿Cuáles? Los dos que vimos arriba. Me voy a devolver un poquito para que hagamos énfasis en cuáles son los resultados que estamos viendo de esta competencia agrícola. Vamos a ver, o estamos viendo dos resultados. Vamos a vernos, ya llevamos tres sesiones. Planear el desarrollo de las labores agrícolas de acuerdo con criterios técnicos y supervisar las labores del cultivo. Sistema de riego y fertirriego con base en criterios técnicos. Esos son nuestros dos resultados de aprendizaje de la competencia controlar las labores agrícolas. ¿Listo? Entonces, como esos son nuestros resultados, aquí viene nuestra actividad de reflexión inicial con un videíto. El video, ¿qué le propone a usted la actividad? Lo invitamos a ver el video. Entonces, usted aquí tiene un link de video, le da sobre el link y él lo lleva al video y dice, al finalizar el video, reflexione sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la planeación agrícola? Entonces, siéntese y en un papelito escriba, en su cuaderno, en un Word que está haciendo en su computador, como quiera. ¿Cuál es la importancia de la planificación agrícola? ¿Y cuáles son los elementos que se deben considerar en una labor agrícola? Específicamente para una labor agrícola. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en la planificación de una labor agrícola? ¿Sí? Entonces, hay que ver el video para desarrollar la actividad. ¿Qué pasa con estas actividades de reflexión? Que generalmente no indica que tiene usted que subir una evidencia y no es evaluable, pero le da el contexto. Es importante hacerlas porque les da el contexto para ya ir con la actividad que sí es entregable. Mire, aquí dice, recuerde, este ejercicio tiene como finalidad encaminar y motivar en la elaboración de las evidencias que se plantean para esta guía de aprendizaje. Por tal razón, mire lo que les digo, no es calificable, pero sí es el punto de inicio para lo que se les solicitará en las demás evidencias, lo que les acabo de decir. Entonces, vamos a ver el videito. Venga, que yo lo tenía ya abierto por aquí, el video. Voy a dejar de compartir un segundito el documento. Y voy a compartir, ¿dónde está? Aquí tenía yo otra ventanita abierta. ¿Cómo hacer un proceso? Listo. Entonces, Laura, ¿me confirmas, por favor, si estás viendo mi ventana que dice YouTube y hay una chica parada en una finca? Sí, sí señora. Pero, de TV Agro. Pero espérame un segundo, voy a dejar de compartir porque creo que lo compartí sin sonido. Yo soy muy típica para hacer eso y después empiezo, sí oyen, no oyen. No crean, a nosotros todavía nos da duro este tema de las TICs. Pero aquí no me pregunta si compartir con audio.
Pongámoslo y tú me dices si se está escuchando. A ver, ¿no lo he puesto a andar? ¿Se está escuchando, Laura? Sí, señora. ¿Sí se escucha? Sí, señora. A devolverlo, yo voy a cerrar mi micrófono para que lo escuchen mejor, porque a veces el tema es que mi micrófono no deja escuchar. Permíteme, me meto a la ventana. Voy a cerrar el micrófono y le doy inicio. Profe, ya no se escucha. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle de nuevo compartir. O sea que tú estás escuchando era de mi micrófono. Yo creo. Yo creo que sí, ¿cierto? Compartir contenido, abrir una ventana, toda la pantalla, no una ventana, esta ventana, pero es que hay una parte donde decía compartir con audio, pero mira que ahora ya no me sale. Esta cosa no la han acabado de inventar, yo siempre lo he dicho. Espérame un segundito, que es que a veces compartirlo desde... Tengo abiertos dos navegadores porque por alguna razón Sofía pues no estaba funcionando desde Chrome. Entonces lo tengo abierto por Google Edge. Pero vamos a volver a copiar el link del video. Copiar vínculo y lo abrimos por otro lado. Control V, bueno, acá lo tengo. Vamos a intentar compartirlo desde acá. Ahora sí que ni yo lo oigo. Ah, pero es que nuestros no tiene televidentes y sonido. agricultores que están allá en su finca preguntándose Laura, cómo ¿me iniciar escuchas? exitosamente, lo puedan hacer. Luz Amparo, gracias por acompañarnos y discúlpenme que los interrumpí, están evaluando este lote, pero Laura, ¿lo ves y lo escuchas? Sí, señora. bienvenidos al programa. Gracias, Julie, por tu invitación. Juan Carlos Mesa, gracias por acompañarnos en Frente al Acontecer del Campo. Gracias por la invitación, Julie. Luz Amparo, 18 años de experiencia como ingeniera agrónoma. ¿Cuál es ese primer paso para la planeación agrícola? A ver, Julie, como tú lo dices, precisamente esos 18 años ya me han dado bastante experiencia para saber por dónde arrancar un proyecto agrícola. Fundamentalmente son 3 pasos. 1, planeación del capital financiero y los recursos humanos. Y otro, la parte de comercialización. Cuando tú tienes bien claro de dónde vas a sacar los recursos, con quién vas a trabajar y para quién vas a invertir, para quién le vas a vender, tienes asegurado, yo diría que un 80 o 90% el éxito de tu proyecto. Pero aparte de eso, entonces ya tienes que, en terreno como tal, iniciar todo el proceso de planeación del cultivo. ¿Cuáles son esos otros componentes de éxito dentro de la planeación agrícola? A ver, dentro de la planeación, pues tenemos, como su nombre lo dice, planear todo. En este caso, en lo agrícola, es planear construcción, o sea, todo lo que haya que hacer de obras, de mejoramiento, de infraestructura, planeación de labores, planeación de compras,
planeación de manejo de trabajadores y la parte de verificación. Estamos hablando de verificación directamente en campo cuando tú vas a mirar que lo planeado coincide con lo realmente ejecutado. Luz Amparo, son 18 años como ingeniera agrónoma y también usted ha sido agricultora. Es un gran recorrido, muchas anécdotas, mucha experiencia también. Desde ese recorrido, ¿cuáles son las claves para una exitosa administración agrícola? A ver, Julie, pues a parte de, o a base de la experiencia que he tenido en todo este tiempo, como tú lo dices, también he sido agricultora, he sido inversionista. La clave del éxito es ser muy vigilante con los recursos. Estamos hablando de vigilante con los recursos de capital y con los recursos humanos. En lo posible no delegar en unos terceros, quienes no tienen nada que ver en el cultivo ni en la empresa, porque definitivamente no es posible que una empresa avance así. Es decir, muchas veces agricultores o personas que desean incursionar en la agricultura dicen, no, pues mi hermano va y visita el cultivo y él le da una vuelta y le pone cuidado. No, para visitar un cultivo, para dar vuelta y para poner cuidado hay que saber del cultivo. Y si el hermano no sabe, estamos perdiendo la plática porque lo estamos costeando a él para que vaya y en realidad su visita no es nada efectiva. Juan Carlos, luego de tener esta planeación agrícola clara, ¿por qué paso podemos seguir? Bueno, la mayoría de los productores necesitan recursos, ¿cierto? Sobre todo en la parte económica. Después de conocer todo el proceso, qué vamos a hacer, cómo va a funcionar, qué necesitamos, lo idóneo es ir a una entidad financiera para hacer una planificación de crédito agropecuario y obtener recursos para nuestro proyecto. Pero muchas veces los agricultores temen que le nieguen los créditos y dicen, no, es que yo soy muy pequeño, a mí con 2 hectáreas, con 1 hectárea no me van a prestar. No, Julie, eso lo miramos y nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente es así, de que hay que cumplir unos requisitos que no son tan difíciles como se piensa para poder acceder a todas estas líneas de crédito agropecuario. Juan Carlos, por lo que usted me está diciendo, se refiere entonces a que es cuestión de mentalidad. Sí, básicamente es cuestión de mentalidad y de forma, de cómo se presentan las cosas, de cómo se hace el proceso, de cumplir con unas normas que existen y que ya están establecidas, simplemente saber cuáles son y cumplirlas. Con Juan Carlos Mesa vamos a aprender entonces esos tips para la planificación de un crédito agropecuario. Claro que sí, Julia Andrea y televidentes, en unos momentos vamos a mirar cómo vamos a hacer, cómo es el proceso para que todos podamos hacer un crédito agropecuario. Por el momento vamos a darle paso a nuestro invitado Jorge Agudelo para conocer del manejo de los arbences en un cultivo de cítricos. Señores televidentes, continúen con nuestro programa muy atentos y démosle paso a Jorge Agudelo. Adelante. Bueno, sí, señores televidentes, aquí vamos a ver cómo integramos a las buenas prácticas agrícolas esos 3 ejes, viendo cómo de alguna manera nosotros empezamos a hacer las cosas bien. Entonces, para sacar una naranja de estas limpia, sin mancha, sin manchado por ácaro, sin aplicar agroquímicos, nosotros básicamente estamos haciendo lo siguiente: manejar coberturas. 2, estamos haciendo una buena nutrición en los árboles. Estamos aplicando unos elementos que en un momento determinado son los que requiere la planta. 3, no estamos aplicando agroquímicos. No estamos acabando irracionalmente con todos los controladores que tienen esas plagas, de tal forma de que esas plagas no tienen unas explosiones que nos generen manchas ni nos generen problemas de mala calidad de estas naranjas. Bueno, le vamos a mostrar los resultados que hemos tenido aquí en esta finca haciendo un buen manejo de malezas y les vamos a... Bueno, aquí es importante. El video yo veo que se divide como en 2. La primera parte nos hablan ahí las 2 personas que presentan como expertos sobre la importancia de la planeación y la consecución del recurso para hacer la inversión en la producción. Y ya esta parte nos habla muy específicamente de la parte técnica de una de las actividades o labores agrícolas, como es el control de arbences o control de malezas. Cómo se hace, para qué se hace, y con la descripción de esa actividad o labor cultural, ustedes tienen que analizar cuáles son los recursos necesarios, ¿listo? Tanto en insumos como en herramienta, maquinaria, gente o recurso humano, para poder hacer la actividad de planeación que les están pidiendo. Entonces vamos a analizar eso.
a contar cómo lo hicimos. A ver, entonces básicamente el manejo de malezas aquí lo iniciamos con este aparato que se llama selector, que en un momento determinado nos permite tocar las malezas más altas y preservar las malezas más bajas, para efecto de que se nos formen estos tapetes, que estos tapetes aquí, digamos, han sido fundamentales en la producción de esta naranja más limpia. Ahora, simultáneamente, el dinero que nos hemos venido ahorrando en manejo de malezas, se lo estamos trasladando, no solamente en manejo de malezas, en manejo de agroquímicos, se lo estamos trasladando en una muy buena nutrición a los árboles. Entonces, esto nos ha hecho que en un momento determinado, pues haya mejor rentabilidad, haya más sostenibilidad a largo plazo de este negocio de los cítricos y que el suelo con el tiempo no se nos va a deteriorar. Antes yo diría que por todo lo contrario, con el tiempo estos suelos cada vez van a ser más fértiles. Bueno, cuando hablamos nosotros de cobertura, es recurrente la pregunta de los agricultores que si de alguna manera estas malezas no le atraen serpientes, no le atraen alacranes o algunos bichos que les puedan causar daño. Mi respuesta es, llevo 20 años trabajando con estas coberturas y nunca he visto el primer problema con culebras, con escorpiones o con algunos animales que se escondan aquí. Todo lo que nos ofrecen estas coberturas, en lo que llevamos trabajando, son bondades y beneficios para la gente, para el consumidor y para el medio ambiente. Bueno, por otro lado, dejar la claridad de que esta es una estrategia que propone específicamente este ingeniero agrónomo que presentan ahí. No significa que todos los cultivos de naranja se manejan de la misma manera. Él está hablando exactamente del tema de las coberturas. Aquí básicamente el control de malezas que se hace es mínimo. A ellos, según dice el señor ingeniero que habla ahí en ese video, les ha funcionado no levantar la maleza, sostenerla ahí, guardarla ahí. Él le da y le atribuye muchos beneficios a tener una cobertura de suelo y por supuesto tener una cobertura de suelo es importante, pero en la gran mayoría de cultivos la mantienen rosadita, ¿no? Rozar es bajar la maleza sin quitarla, ni cortarla de raíz, sino bajarle el tamaño, pero mantenerla y sostenerla es bueno porque ayuda a sostener humedad, ¿no? En el suelo y evitar que salgan otras malezas que sí pueden llegar a ser más competitivas con mi planta de cultivo. Eso se manejan cultivos perennes como estos de cítricos, que los cultivos perennes, como ya les he dicho en varias ocasiones, son cultivos que duran ahí mucho tiempo produciendo, ¿no? Cultivos de 10, 20, 30 años produciendo en el mismo sitio. Entonces se le manejan coberturas. En otros lugares también la manejan pastos. Por ejemplo, en Brasil produce mucha naranja y ellos tienen un sistema productivo que también es de pastoreo. Dentro de los cultivos de naranja sembraron pastos y gramíneas que son valiosos para la alimentación de ganadería, de ganado. Entonces pastorean por entre la naranja. Eso es otro sistema que he visto. Pero no significa que todos los sistemas sean iguales, ¿no? Esto es un sistema innovador que dice, no, cero recolección de malezas dentro del cultivo de naranja. La gran mayoría de los agricultores en Colombia le platean muy bien el área que queda o le limpian de malezas el área que queda alrededor del tronco o el fuste de ese árbol para evitarle la competencia, porque en esa zona que está puro debajo de la copa, lo más cercano al tronco, de esa zona es que la planta absorbe agua y nutrientes. Entonces, es importante mantenérsela limpia. Ya el espacio que queda entre árbol y árbol, que ustedes saben que para cítricos y para árboles en general es grande, pues ese espacio sí se recomienda mantenerlo con cobertura, pero una cobertura que no sea competitiva con la planta, que no vaya a ser enredadera y que se mantenga de porte medio a bajo. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, aquí la última parte del video lo que nos muestran es una estrategia de manejo que le dan ellos a esas arbences, que básicamente es dejarlas ahí. Miren que el control de malezas es una de las labores agrícolas que más consumen dinero cuando estoy hablando de costos, porque muchas veces hay que hacerlas manuales o hay que hacerlas con aplicaciones químicas, que los herbicidas son costosos,
el manejo de la máquina, si es una máquina de combustible, muchas veces la gente no tiene las máquinas, entonces pagan esa aplicación. ¿Cuánto me vale alquilar la cuadrilla que me hace esa aplicación? ¿Cuánto me vale el plaguicida? ¿O cuánto me vale hacerlo de manera manual con personas? ¿Cuántas personas necesito para limpiar mi cultivo? El control de malezas es una de las actividades que más costos genera, ¿sí? Ahora, con cultivos de agricultura orgánica que usan otro tipo de estrategias, pues ellos evitan quitarla, de pronto eso abarata un poco el costo, y dice el señor en su experiencia profesional que esto les permite tener una naranja más limpia, dice ahí que sin ataque de ácaros. Bueno, eso pues ya toca evaluarlo, ¿no? Parece que pues hay muchas maneras de hacer las cosas. Bueno, ahí termina el videito. Entonces, la parte donde nos hablaban algo de planeación está en esta primera parte, ¿no? Donde la señora habla de que los insumos, el dinero para todo lo que es la inversión inicial, que uno lo que hace, lo dijeron muy someramente, pero pues obviamente no van a ser solamente los insumos y la gente. No, ahí van muchos otros costos, como la parte de si es una tierra, un lote que está en arrendo, pues el arrendamiento de la tierra, lo que se gasta uno en preparación de suelo, si es que le toca alquilar maquinaria, la hora de maquinaria, cuánto es de la hora de maquinaria, si necesita hacer la preparación de suelo con operario, entonces cuánto valen los jornales de esos operarios, cuántos días se demoran haciendo esa preparación, la consecución del material de propagación, llámese semilla o llámese plántula, que ya la trae lista, todo eso son los costos, ¿no? También entonces, si voy a aplicar fertilizante al inicio, cuánto me dan la fertilización de inicio para la siembra, si es un lote que tiene mucho material de malezas y eso, pues me toca llegar a hacer un control de malezas previo a la siembra, ¿sí? Llámese glifosato, gramoxone o una mezcla de los dos o cualquier otro herbicida que yo utilice químico, pues tiene un costo. Entonces todo eso tengo que meterlo dentro de los costos de producción. Vamos a mirar, voy a dejar de compartir ya el videito y vamos a mirar qué es lo que nos solicita entonces a nosotros hacer. Aquí ya mi guía de aprendizaje. Voy a compartir de nuevo la guía. Permítanme un segundito. Compartir aquí. Ventana. Aquí está. Porfa, me dicen si están viendo la guía. Sí, señora. Gracias, Laura. Entonces, ¿qué me dice aquí la actividad de reflexión? Que después de haber visto del video me pregunté yo no, ustedes como aprendices, ¿cuál es la importancia de la planificación agrícola? ¿Por qué es importante planificarla? Porque desde el principio yo ya sé, la señora nombró una palabra importante que es mercado. Desde el principio yo debo saber a quién le voy a vender esa producción que voy a sacar ahí. Ya tengo que tener por lo menos una carta de intención de uno, dos, tres clientes que me van a comprar. Tengo que tener claro a dónde la voy a llevar, a dónde la voy a mandar esa producción, cómo la voy a empacar, si le voy a hacer algún tipo de proceso. Les doy un ejemplo, papa, entonces que si la voy a lavar y la voy a empacar en bolsita perforada de 2.5 kilos, por ejemplo. Y así me queda fácil vendérsela a un fruver. Si yo saco la papa en bulto llena de tierra, pues me tocará ir a venderla a una plaza de mercado, a una galería, ¿cierto? Que es donde la reciben así. Si yo estoy viviendo en La Calera, Cundinamarca, entonces ¿a dónde va a llevar mi papá? A la plaza. ¿Cuál plaza? No, que me queda cerca Codabas en el norte, o que me queda cerca Corabastos, o se la voy a vender a alguien que venga y me compre el tajo y sean ellos los que cosechen, que eso jamás yo se lo recomiendo a ningún agricultor que haga eso, porque eso es cuando usted le da la ganancia a otro y atrás del hecho le deja que le pisotee la casa, o sea, eso no se hace. Hay que empoderar al agricultor en que debe hacer el proceso desde el inicio hasta el final, hasta que venga. Entonces, esa planeación que me permite, o esa planificación, hacer como un sondeo de mercado, incluso para saber qué voy a sembrar. Esta mañana estaba haciendo una asistencia técnica a una compañera de ustedes, aprendiz, que decidió como opción de grado un proyecto productivo.
Entonces ella me decía, no, profe, es que aquí en la zona donde yo vivo son muchos restaurantes como muy elegantes y ellos no consumen mucho lechuga batavia, sino les gustan más las lechugas de colores, la lechuga crespa, la lechuga no sé qué, la rúgula, sí, como lechuguitas más gourmet. Entonces yo le decía, pues bueno, entonces tu proyecto móntalo por ahí, por algo más gourmet. ¿Mm? De pronto el que vende en plaza de mercado no vende, le vende directamente al restaurante, sino en plaza de mercado, decidirá que será mejor la batavia, que es la lechuga normal que todos conocemos. No sé. Esa es la importancia de planificar. Importantísimo tener claros los costos de producción. ¿Cuánta plata necesito yo para desarrollar ese proyecto agrícola? Teniendo en cuenta todo lo que les acabo de contar, la semilla, el suelo, el fertilizante, la mano de obra o talento humano que le llaman ahora, si necesito infraestructura, las cosas que necesito para cosecha y post cosecha del producto, el transporte del producto hasta allá el sitio de mercadeo, bueno, muchas cosas. ¿Es importante planificar? Claro. Claro, porque planear o planificar me permite a mí decidir qué sembrar, cómo sembrar, cuándo sembrar, con qué sembrar. Yo siempre les he dicho que esas son, digamos que las preguntas claves para esto. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en la planificación de una labor agrícola? De una labor. Entonces aquí escojamos una labor, pensemos. Por ejemplo, vimos ahí lo del control de malezas, entonces ya les describí. Para controlar malezas, dependiendo de cómo haya decidido yo técnicamente hacer ese control, o necesito herbicida, que es un producto químico, o necesito hacerlo manualmente, o simplemente no las voy a levantar, como mostró el señor del video, sino que las voy a aplastar un poquito para darles control, pero ellas van a mantener ahí. Entonces el señor mostró ahí un aparatico, que eso me imagino que toca mandarlo a hacer, porque se ve que es un aparatico hechizo que hicieron a la medida de su necesidad específica. Que el personaje para hacer ese proceso, cuántos personajes se me van, ya si lo voy a hacer a punta de asadón, entonces cuántos se me van, ya si voy a meter guadaña, cuántos personajes necesito, cuántas personas necesito para guadañar, que sea una persona experta, necesito la guadaña, no, que yo no tengo guadaña, pero la alquilo, listo, cuánto le vale el día de alquiler de guadaña, cuánto combustible se le va para hacer esa limpieza. Entonces, cojo una labor y me pongo a echarle análisis de qué necesito para desarrollar esa labor. Entonces, generalmente necesito mano de obra, en algunos casos necesito maquinaria, en otros no, necesito herramienta y muchas veces necesito insumos. Entonces, si voy a hacer una fertilización, pues necesito el fertilizante. Si voy a hacer una aplicación para control de insectos, pues necesito un insecticida. Si voy a hacer una preparación de suelo, pues necesito la maquinaria y el implemento que me haga esa preparación. No, que es una maquinaria vale mucho, entonces la alquilo. ¿Cuánto vale la hora de preparación de suelo en la zona en la que usted está evaluando? Eso es coger y, digamos que desglosar, desmenuzar los elementos que necesito para cada una de las labores agrícolas de mi cultivo. ¿Listo? Entonces, con esto terminaríamos la actividad de reflexión. Vamos a las actividades entregables. Acuérdense que la actividad de reflexión solamente es eso, reflexión. Dice muy claramente aquí que no es calificable ni es entregable, pero lo prepara usted para que entienda más claramente cuál es la actividad que sí es entregable. Entonces aquí dice actividad de la competencia, controlar labores agrícolas según el tipo de cultivo y normativo. Los controles a las labores agrícolas dependen del tipo de cultivo. Por supuesto, no todos los cultivos son iguales. El cultivo de naranja se maneja de una manera, el cultivo de palma de otra, un cultivo de moras es diferente, una lechuga es diferente. ¿Por qué? Porque todo es diferente. Un cultivo de palma me dura 30 años produciendo, un cultivo de rosa me puede durar 20 años produciendo, quizás más. Una lechuga para sacarla necesito 2 meses, un rábano necesita 1 mes, cilantro necesita 1 mes, papa necesita 6 meses, criolla, papa criolla necesita 4 meses, el plátano necesita otra cantidad de tiempo, el café necesita otra cantidad de tiempo para estar listo y así sucesivamente. Todos los cultivos tienen sus especificaciones técnicas agronómicas. ¿Qué son esas especificaciones? Se los mostré la semana pasada dándoles el ejemplo con el cultivo del maíz, donde les mostraba una gráfica desde que se siembra hasta que se cosecha y todas las etapas por las que pasan y los tiempos que hay entre una etapa y la otra. Entonces, cada cultivo tiene especificaciones técnicas muy claras y a partir de esas especificaciones
pues yo empiezo a sacar, digamos que un listado de labores que se tienen que hacer en cada etapa de ese cultivo. Entonces sigo leyendo lo que dice aquí. Dependen del tipo de cultivo, las labores agrícolas y otros factores que se deben tener en cuenta para una correcta medición e interpretación de los datos resultantes de las actividades de inspección que se realizan constantemente en las áreas productivas. ¿Qué es una labor de inspección? Voy a dar un ejemplo. Para decidir yo si voy a hacer una aplicación de insecticida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a hacer un monitoreo al campo, allá entre mis surcos, entre mis camas, caminar el cultivo. Eso tiene una técnica, una estrategia estadística, porque yo no me puedo ir a caminar 20 hectáreas de cultivo, por ejemplo, hablando de un cultivo grande, para determinar si aplico o no aplico. Entonces lo que hago es tomar como áreas que sean representativas, esa es una palabra que usamos mucho en estadística, ¿cierto? Coger áreas representativas y tomar como muestreos, hacer la aplicación de una técnica de muestreo o monitoreo y determinar si efectivamente qué problemas fitosanitarios tengo ahí. Si encuentro problema de ácaros, pues tengo que hacer y preparar una aplicación de acaricidas. Ah, no, que solo lo encontré en un puntico de la finca, del área total, solo lo encontré en un área, en las otras 5 no. Entonces, cogemos esa área y la manejamos como una aplicación específica de esa zona. No aplico general a todas las 20 hectáreas o a todas las 10 o a toda la hectárea completa. Aplico en esa área específica donde encontré el problema. Entonces, ahí es que hablan ellos de tener actividades de inspección, ¿sí? Y con esas actividades de inspección que yo hago, de ir a mirar mi cultivo en qué estado está, tomo decisiones, ¿cierto? E interpreto los datos que me botan esas mediciones para tomar decisiones. Estas actividades deben realizarse no solo en la etapa de producción, sino también en todo el ciclo productivo, es decir, el control de las labores también debe realizarse a las etapas de almacenamiento, como les decía hace un rato, transporte y comercialización. Hay gente que se queda en la cosecha. Después de la cosecha hay otro proceso que se llama post cosecha, que es cuando alistamos nuestro producto para enviarlo al mercado. Y eso tiene otras actividades, otros requerimientos. Entonces aquí dicen hasta la comercialización. La planificación y el control de las labores agrícolas deben estar diseñados de acuerdo con la normatividad vigente. ¿De qué normatividad nos han hablado mucho? Incluso aquí en el videito nos hablaron de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas básicamente son, es una guía que sacó el ICA, se los dije ya también en clases anteriores, para ayudar al agricultor a ordenar un poco sus procesos, a que sean procesos ordenados, que se lleve datos, registros, para poder tener así como un histórico de lo que ha pasado con ese alimento o ese producto agrícola que yo obtuve, ¿sí? Y también asegurar la calidad y la inocuidad de esos productos para saber si son aptos para la salud humana, ¿no? En esta competencia, las temáticas a trabajar abordarán elementos importantes para alcanzar los objetivos del programa. Ellas incluyen conceptualización clave sobre el control de labores agrícolas, la parte administrativa, normatividad del programa de producción, planeación, buenas prácticas, ciclo productivo y labores de cultivo, establecimiento de indicadores, plan de manejo integral de cultivo y los impactos ambientales. Entonces, son muchas digamos que muchos requisitos y muchas áreas en las cuales yo voy a meterme dentro de estas competencias para lograr tener el conocimiento general de lo que significan las labores culturales en la producción agrícola. Bueno, ahora dice, esta sí es la actividad a desarrollar. Se llama actividad de aprendizaje, planear el desarrollo de las labores agrícolas de acuerdo con las exigencias técnicas y el programa de producción. Ese es nuestro primer resultado de aprendizaje que vamos a desarrollar en esta guía. El establecimiento de un sistema productivo debe tener en cuenta varios factores para que el desarrollo del mismo no conlleve grandes riesgos, ya que implementar un cultivo en zonas donde no se brinden las condiciones mínimas conducirá al fracaso y consigo pérdidas de capital y tiempo, así como la afectación de los recursos físicos por la alteración de sus componentes naturales. Para la realización de la actividad de aprendizaje, el aprendiz, ahí le dicen qué va a hacer usted, el aprendiz identificará un sistema productivo en el cual deberá analizar los recursos necesarios para la actividad agrícola. Entonces,
¿Qué tiene que hacer usted inicialmente? Les voy a demarcar acá, resaltar. Lo primero que usted tiene que hacer para desarrollar esta actividad, identificar un sistema productivo. ¿Qué es identificar un sistema productivo? Escoja un cultivo. ¿Sí? ¿Esto qué será? Escoger un cultivo. ¿Cuál? El que usted quiere, con el que usted se sienta cómodo trabajar, uno que quizá usted ya conozca, que haya desarrollado o que lo vea de manera muy común en su zona. Entonces, he tenido aprendices que me dicen, profe, es que por acá se ve mucho maíz, no, profe, es que aquí lo que se ve es palma, no, profe, aquí siembran muchas hortalizas, o no, nosotros estamos en zona de café. Escoja ese sistema productivo, el que usted quiera, ¿sí? Ya habiendo escogido ese sistema productivo, usted deberá analizar los recursos necesarios para la actividad agrícola. Aquí les voy a resaltar también. ¿Listo? Analizar los recursos necesarios para desarrollar esa actividad agrícola. Entonces, ¿qué es un cultivo de café? Para un cultivo de café, ¿qué recursos necesito? Necesito suelo, necesito plántulas ya listas, pero para traer las plántulas ya listas necesito hacer primero una labor de propagación en un vivero pequeñito o comprar las chapolas listas y traerlas para sembrar, ¿cierto? Que son las plantitas pequeñas. ¿Qué más necesito? Necesito fertilizantes. ¿Qué más necesito? Necesito hacer un trazado y un aullado. ¿Quién me hace eso? Gente. ¿Cuánta gente necesito? Tanta. Necesito mirar a dónde voy a llevar mi producción, el mercado, cuál va a ser mi mercado, a quién le voy a vender, quién compra café ahí en ese municipio donde yo estoy trabajando, o si definitivamente yo voy a sacar mi café, le voy a hacer todo su proceso de beneficio y voy a sacar mi propia marca de café. Eso lo están haciendo muchos agricultores en este momento. Aquí en el Tolima, gracias a Dios, digo yo, el tema de café ha crecido de manera impresionante y los cafeteros se han empoderado como empresarios y eso me parece fantástico. Entonces ya le llega a uno a la comercialización unas libras hermosamente empacadas en unos empaques que no tienen nada que envidiarle a los de los cafés más caros que usted encuentra en un supermercado, muy bonitos empaques con válvulas de olor que dice Café San Cayetano. Voy a dar un ejemplo, Café San Cayetano de Planadas, Tolima. Y uno dice, ay, qué lindo el empaque, pero es que el empaque uno no se lo toma. Entonces empieza uno a mirar características de lo que viene en ese empaque, la calidad de café. Wow, qué café tan bueno, qué café tan chévere, que si el aroma, que si la acidez, que si, bueno, todo lo que le miden al café. Entonces, son cosas chéveres que a uno le gusta escuchar de los agricultores, que empiezan a tomarse estos procesos ya con mucha seriedad, y eso es gracias a la planeación que están haciendo muy, digamos que muy bien hecha, ¿no? Entonces, aquí va. Lo primero, identificar el sistema productivo. Segundo, analizar cuáles son los recursos que se necesitan para esa actividad. Tercero, identificar los puntos de control que se deben implementar de acuerdo con los riesgos o las no conformidades que se puedan encontrar. Entonces, mire aquí, este va hasta aquí. Identificar los puntos de control que se deben implementar de acuerdo con los riesgos o las no conformidades que se pueden encontrar. Entonces, todo proyecto tiene un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de la producción agrícola? Los hemos hablado anteriormente. Estamos expuestos al clima. El 90% de los cultivos se hacen a libre exposición, es decir, no debajo de un invernadero ni una casamalla, sino a libre exposición. Estamos expuestos totalmente al clima y ese es un punto de riesgo, ¿no? Otro punto de riesgo puede ser en este momento y con el cambio climático es un riesgo, ¿no? Y todos los cambios ambientales que hemos venido teniendo gracias al cambio climático. La misma escasez de agua, no hay cultivo sin agua. Entonces, ese puede ser otro riesgo. El riesgo de ataque de plagas y enfermedades, riesgo fitosanitario se llama eso. Bueno, ahí hay muchos tipos de riesgos que usted puede identificar. Para poder hacer esto, usted selecciona su cultivo y empieza a hacer como un paso a paso, un listado donde relacione todas las etapas del proceso productivo. Como vieron ustedes en la imagen, eso lo pueden hacer, por ejemplo, ahí les estoy ayudando. Pueden entrar a internet y descargar
fases del ciclo fenológico del cultivo del que escogieron acá. Volvamos al ejemplo de café. Fases fenológicas del cultivo del café. Y ahí entonces la fase fenológica me identifica, o el ciclo fenológico, así se llama, me identifica todas las etapas del proceso productivo, desde que yo siembro hasta que finalizo. ¿Sí? Ese es un apoyito, pueden bajarlo de ahí. Desde la planificación hasta las acciones de mejora. Pero aquí me dicen aquí hasta las acciones de mejora. Entonces, ese proceso productivo también lleva la parte de verificación. Antes de hacer acciones de mejora, tengo que verificar lo que no está bien. Para posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos en la evaluación del estudio de caso, en el cual el aprendiz evaluará las condiciones descritas con el tipo de cultivo y planificará las estrategias de implementación. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué necesitamos? A ver, venga abajo un poquito. Materiales de formación a consultar. Para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Control de labores en la producción agrícola. Los hemos revisado, aquí en estas sesiones en línea los hemos revisado. Es lo que hemos venido haciendo durante todas estas sesiones donde les he explicado qué son las labores de cultivo, cuál es el paso a paso en un proceso de producción, qué se necesita para empezar una producción agrícola de manera general. Obviamente cada cultivo necesita cosas muy específicas, por eso acá en la actividad les piden que escojan un solo cultivo para que de ese cultivo puedan desarrollar o describir ese proceso productivo paso a paso. Evidencias. Entonces, a continuación se describen las acciones y evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, planeación de las labores agrícolas, que es nuestro resultado. El desarrollo de esta actividad por parte del aprendiz reflejará los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del componente y el criterio propio. Miren lo que les dicen aquí. Refleja qué conocimientos usted ha adquirido y cuál es su criterio desarrollado a partir de esos conocimientos que adquirió. Eso es importante, eso nos permite evaluar si usted está entendiendo el tema, si lo está llevando a cabo como debe ser, si necesita apoyo en algún momento para eso, pues para eso está estas sesiones en línea, ¿no? De acuerdo con los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación. El aprendiz deberá tener en cuenta para la planificación del cultivo y sus actividades el mercado al cual va dirigido. Eso se los digo, creo que en todas las clases. Yo no puedo planear un cultivo desde lo que yo quiero, ¿sí? Desde mi parecer. Ah, no, es que mi papá toda la vida sembró papa, entonces ¿usted por qué va a sembrar papa? No, porque mi papá toda la vida sembró papa y yo sé sembrar papa, entonces vamos a sembrar papa. Y resulta que puede que en esa zona hayan tantos productores de papa que a usted le toque salir a regalar esa papa a lo que le den. ¿Qué otra cosa necesita el mercado en esa zona? Mire, aquí en esta zona me piden mucha curúa y ya casi no hay producción de curúa. Listo. Evaluemos una posible producción de curúa. No, que pues muy chévere y todo su papá, pero es que aquí piden es papa lavada. Ah, no, a mí sí es que no me gusta lavar papa. Entonces, ¿será que sí le estamos haciendo caso al mercado al cual va dirigido? Importante esa situación. De esta manera se establecen las necesidades que voy a suplir. Mire, cualquier proyecto productivo, cualquiera, si sea empanadas o lo que sea, se establece a partir de una necesidad del mercado. Son muy pocos los productos que han llegado a crear una necesidad. Sobre todo los productos de no mentiras, no son pocos, estoy diciéndoles mentiras, son muchos ya. Miren cómo ha cambiado el mundo y cómo los productos tecnológicos han venido a ser parte de nuestra vida al punto de que la gente dice, yo sin celular no puedo vivir. ¿Cómo voy a desarrollar mi vida y mi futuro y mi hacer diario sin un celular o sin un computador? ¿Sí? Y no estoy hablando de procesos productivos, sino estoy hablando de la vida diaria. Hace 20 años, ¿20 años cuánto eran? En el 2004 no, ya había celular. Digan ustedes hace 25, 30 años. Todos vivíamos sin celular. A uno lo conseguían cuando llegaba a la casa o cuando llegaba al trabajo. De resto, en ese proceso de transporte y demás, usted iba disfrutando de la experiencia porque no iba pegado al celular y no lo encontraban. Y en ese momento, si usted le pregunta a una persona, ¿usted necesita un teléfono celular? Yo ni siquiera sé qué es eso. Hace 30 años.
Hoy, y esa aparición de la tecnología poco a poco fue incursionando en la vida diaria de la gente y le fue creando esa necesidad. Hoy por hoy, si a mí que soy de la vieja data me dicen, para usted es imprescindible un celular, hoy sí. Al ritmo que va la vida, sí. Para mi trabajo, sí. Para mi vida personal, sí. Pero hace 30 años ya me hubieran dicho un celular, no. No porque con el fax nos defendemos, un computador, no porque con la máquina de escribir nos defendíamos. Son necesidades creadas, eso genera la tecnología. Pero cuando hablamos de producción agrícola, que es producción de alimentos, pues la necesidad está creada porque todos comemos. Pero la pregunta es qué tan invadido está el mercado de lo que yo estoy produciendo, uno. Y dos, lo que hablamos en post cosecha. ¿Cómo quiere el mercado hoy, mis consumidores de hoy, que yo les presente ese producto? El ejemplo que siempre les he puesto, la papa. Yo no me quiero ensuciar las manos yendo a escoger papa al supermercado o al fruver o al lichigo, pues. No quiero encontrar mi bolsita de papa de 2 kilos o de 1.5 kilos o de 2,5 kilos, los que sean, pero ya lavadita, que también incluso me permite ver que no tenga ningún daño. Hace unos días cuando hubo el paro ese, a unos días, no, ya como mesecitos, que hubo un paro que no llegaba la comida tan fácil, tocó lo que hubiera. Entonces yo acostumbraba a mis papas lavadas, no pude, entonces me tocó ir a comprar papa de esa que venía en bultico con tierra, era lo que había. Llega uno a la casa y empieza a lavar y de 5 papas 2 vienen gusaneadas, rajadas por el mismo proceso de la cosecha, de mala calidad, verdes. Y uno dice, ah, caray. Entonces, hoy por hoy yo digo, sí, comprar papa lavada para mí como consumidora tiene ventajas. Hable usted de eso hace 20 años, que lavar papa, que la lave cada quien en su casa, yo como voy a poner en esas, de ser un agricultor. Pero el mercado cambia, chicos, ¿listo? Para hacer entonces ustedes esta actividad deben tener en cuenta, para hacer la planificación, el mercado al cual va dirigido. A partir de ahí se establece qué necesidad está supliendo ese producto, ¿sí? La cantidad que desea usted producir y la capacidad operacional. Entonces haga de cuenta que es como un estudio de caso donde usted va a proyectar un cultivo. Cultivo de 3 hectáreas de café Castilla, un ejemplo. Cultivo de 2 hectáreas de papa pastusa. Cultivo de tal cosa, ¿sí? Y ahí entonces va haciendo su proceso. ¿Cómo? Entonces, para la planificación de las actividades se deben tener en cuenta los siguientes apartes. Mira, les explican claramente. En primera instancia, el aprendiz elegirá un sistema de producción agrícola, lo que les dije arriba. Sistema de producción agrícola igual a cultivo. De acuerdo con su preferencia, el que usted quiera. Luego, planificación del cultivo. En esta etapa se identificarán cada una de las actividades o etapas de la producción. Entonces, que si la preparación del suelo, la propagación, el trazado que le voy a hacer a ese cultivo, la siembra, la fertilización, el riego, las labores culturales, entonces que si la poda, que si el deshierve, que si es un cultivo de maracuyá, entonces que el tutoraje, o es un cultivo de arveja, entonces la colgada de la arveja, todas las actividades. ¿Cómo hago yo para hacer eso? Pues investigo. Me meto y busco cultivo de café, cultivo de maracuyá, cultivo de papa, el que ustedes quieran. Y le ponen de una vez durante su consulta actividades o labores culturales y etapas de producción de ese cultivo. También deben evaluar las condiciones agroecológicas en cuanto a medio ambiente, impacto ambiental que genera ese cultivo, qué tipo de recursos naturales consume, ¿sí? Que si necesita agua, que si impacta el suelo, que si puede llegar a impactar la flora, la fauna, bueno. Van a evaluar la parte del suelo que se necesita para ese cultivo. No es que van a hacer un análisis de suelo, porque el análisis de suelo es un procedimiento que se hace tomando una muestra de suelo, llevándolo al laboratorio. Van a analizar las propiedades físicas y químicas que se necesitan para ese suelo. Entonces, cuando yo consulto sobre el cultivo, entonces, el cultivo de café requiere suelos sueltos tipo franco, con pH de tanto, con altos en fertilización, por ejemplo, ¿sí? Eso lo dice cuando yo consulto en literatura, ¿listo? Y las condiciones del mercado. Entonces, ¿cómo está el mercado de café en Colombia? No, que es que yo estoy en Antioquia. ¿Cómo está el mercado de café en Antioquia?
traten de buscar cifras actuales de precios de venta y ese tipo de cosas. Por otro lado, deben hacer costos y presupuestos. Entonces, se deben establecer los costos de inversión. ¿Cuánta plata necesito para instalar ese cultivo? Ese es mi costo de inversión, teniendo en cuenta todos los recursos anteriores de los que hablamos. Suelo o arrendamiento de suelo, cuánto me vale la semilla o cuánto me vale la plántula, cuántas plántulas se me van por hectárea. Les sugiero que hagan siempre el cálculo para que sea más fácil para ustedes para una hectárea, ¿sí? Que se encuentran los datos siempre para una hectárea. Si quieren para 2, pues los multiplican o como sea. Identificar los costos directos e indirectos que la actividad productiva presenta. ¿Cuáles son los costos directos? Los que les estoy nombrando. El suelo, la preparación del suelo, la semilla, el fertilizante, los agroquímicos, los materiales para el tutoraje. Entonces, que si el cultivo es de maracuyá, de gulupa, de lo que sea, que necesite ser colgado, entonces que necesita postes, que necesita alambre, que necesita piola, que necesita vara, ¿qué necesita? Y los costos no directos o indirectos son, por ejemplo, los costos del transporte, traer la semilla hasta su finca, el abono, traerlo hasta su finca. ¿Qué otro costo puede ser indirecto? La parte de mercadeo, la parte de los transportadores que vienen por ese producto. Bueno, ustedes los determinan. ¿Desde dónde se toman esos costos? Desde la fase de distribución, desde la fase de implementación, perdón, hasta la fase, mire aquí dice, desde su implementación hasta la distribución y comercialización. De ahí se sacan costos y presupuestos. Aquí les estoy dejando subrayadito. Seguimiento y control a las etapas de producción. Entonces, cuando usted ya estableció cuáles son todas las etapas de esa producción de ese cultivo, se deben establecer las estrategias de seguimiento y acciones de control y mejoramiento. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de seguimiento? Nosotros tenemos que desarrollar protocolos de actividades. Entonces, ¿cómo se hace la cosecha? ¿Cómo se hace el deshierve? ¿Cómo se hace el aporque? ¿Cómo se hace la aplicación de fertilizantes? Entonces, eso tiene un paso a paso y unos protocolos que nos permiten que los procesos sean lo más homogéneos posibles. Poder llevar siempre una guía para homogeneizar los procesos, ¿sí? Que los procesos siempre se hagan de la misma manera, que cada que yo cambie de personal o venga una persona nueva, haya, digamos que como un manual para capacitarla y decirle, mire, esto se hace así. Esa es una parte de las acciones de seguimiento. Aplicar los protocolos. También hay que desarrollar acciones de evaluación de que efectivamente se están aplicando los protocolos de manera correcta. Y como tercer punto, tomar acciones de mejora sobre lo que me resulte de esa verificación, de esa área de verificación que hice yo, de si mis procesos están funcionando o no. ¿Listo? Para la planeación debe tener en cuenta los siguientes aspectos para elaborar una planificación de las actividades a realizar, tanto para la implementación del sistema productivo como para las actividades de seguimiento de las labores de producción. Entonces, lo que les dije, escogen el cultivo, establecen cada una de las etapas de producción. Entonces, preparación de suelo, luego sigue siembra, propagación, perdón, luego sigue siembra, luego sigue mantenimiento de cultivo. Dentro del mantenimiento entonces desglosan riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, control de malezas y si es un cultivo que requiere colgarse o lo que sea, tutoraje, ¿sí? Son las actividades básicas. Hay cultivos que requieren repases, de chupones, bueno, descabeces, de yemes, ¿sí? Bueno, ahí cada cultivo les dirá a ustedes cuáles son las actividades. Luego también definen los tiempos de implementación. ¿Cuánto me demoro yo en la preparación del suelo? ¿Cuánto me demoro yo haciendo todo el trazado de mi diseño productivo? Entonces, ¿qué árboles a tanta distancia y entre surcos tanta distancia? Que si los voy a sembrar en cuadro o en tres bolillos, o que voy a hacer una cama y por metro cuadrado de cama voy a meter 12 plantas. Bueno, eso se llaman sistemas productivos, que es la manera como yo veo que voy a sembrar y cómo me quedan cuadradas mis cultivos. ¿Se han visto? Que si en surcos, que si en eras, que en el caso del café, entonces todo se siembra en tres bolillos, a tanta distancia, todo eso.
¿cuánto demoro yo en hacer ese trazado? ¿Cuánto demoro en hacer la siembra? ¿Cuánto demoro en hacer la cosecha? ¿Cuánto demoro desde siembra a cosecha? ¿Cuánto tiempo puede estar almacenado mi producto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuánto tiempo puedo tener mi producto ya después de organizado en post cosecha y todo para etapa de comercialización? No, que yo se lo llevo al supermercado y en 4 días el producto ya toca botarlo porque es muy perecedero. Listo, entonces ofrezcamos el producto congelado, por ejemplo, el caso de fresas, moras. Hoy estuvimos en el supermercado, ustedes saben que aquí nosotros estamos en climas cálidos y el supermercado no tenía ni fresas, ni arándanos, ni nada, moras, nada de frutos rojos. Y le preguntamos a la persona encargada del fruver y nos dijo, no, por el clima aquí solo se manejan esos productos congelados. Productos frescos en este supermercado, de esos que usted está pidiendo, aquí no se manejan. Yo decía, bueno, bien, ese supermercado definió su estrategia de disminución de pérdidas de esa manera, ¿cierto? Ellos definieron como supermercado, como empresa, como entidad, que una de las estrategias comerciales para comercializar productos de frutos rojos, valga la redundancia, pues es esa, comercializarlos congelados. Ah, bueno, bien por ellos. Bueno, entonces ya establecí las etapas, ya establecí los tiempos, ahora establezco los costos. Me siento y tomo actividad por actividad de esta, saco los insumos que necesito, ahí va insumos, mano de obra, maquinaria si es que tengo que alquilar, y de cada una determino costos. ¿Qué personal me demanda ahí? Miren, los costos, para poder determinar costos ya tuve que haber hecho este pasito que está después, pero para mí va antes. ¿Cuánto personal se me va? Porque eso va entre los costos, ¿no? Requerimientos de recursos naturales para determinar también cuál va a ser el impacto ambiental. ¿Qué recursos naturales necesito en todo cultivo? Agua, suelo, aire, planta. Básicos. Disponibilidad de materias primas. Entonces, ahí está toda la parte de insumos, semillas, materiales, etc. Y una parte muy importante, el mercado. ¿A dónde se vende la papa pastusa que produce en la sabana norte de Cundinamarca? No, que se vende a Codabas, que se vende ahí mismo en los municipios de Cundinamarca, no, que se lleva a Corabastos, no, que se vende en los Fruber. De eso deben haber datos estadísticos, hay que buscarlos también por internet. ¿Mm? En el documento a entregar, entonces ustedes deben reflejar cada paso de la planificación y explicar de manera clara y concisa cada parte utilizando los conceptos apropiados para las diferentes etapas de producción. Entonces, acuérdense que toda la formación está ligada y amarrada. Entonces, las cosas que ustedes ven con la profe Rosalba en ese tema administrativo están totalmente asociadas a esto de la planificación y de la evaluación de costos. Lo que ven conmigo es para que puedan identificar cuáles son las etapas, las actividades que se necesitan en cada cultivo y que puedan desglosar actividad por actividad con su paso a paso esos insumos requeridos, materiales requeridos, maquinaria, gente y todo, para que puedan subir esa información a tener unos costos y hacer la planificación. ¿Listo? Lineamientos generales para la entrega ya del documento. Entonces, ¿qué deben entregar? Un documento de planificación de labores agrícolas. ¿Para qué? Para ese cultivo que usted escogió. ¿Cómo? Con todas las especificaciones que les acabo de explicar anteriormente. ¿En qué formato? Siempre suban, todo archivo que suban a la plataforma, les sugiero, así no lo diga acá, que sea en PDF. ¿Listo? Primero porque es menos pesado de cargar y segundo pues porque así como usted lo entregó, así es como uno lo ve allá en plataforma. Este documentico PDF debe tener entre 3 y 5 páginas, máximo 5 páginas. No puede ser tan grande ni extenderse en ustedes tanto. Hay que ser concisos y yo les sugiero que lo hagan así, paso a paso. Cultivo tal, identificación de etapas del cultivo tales, identificación de labores culturales y paso a paso. ¡Rum! Y después a cada una de las labores culturales le van sacando sus insumos necesarios y los costos de esos insumos. ¿Sí? Es la manera más fácil para mí de hacer. Para hacer el envío de la evidencia, entonces remítase al área de la actividad correspondiente, busquen ahí en las actividades de formación y acceda en el link o espacio que dice planeación de labores agrícolas, evidencia 01.
Actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. ¿Listo? Guía de aprendizaje 3, mire. GA significa guía de aprendizaje 3, es el número de resultado de la actividad número 1 y evaluación, evidencia, perdón, número 1. ¿Listo? Sería la primera evidencia de esta guía de aprendizaje. Hasta ahí la primera actividad. ¿Todavía sigue conectada Laura con nosotros? No sé. Uy, no, Laura, ya se me fue. Bueno, permítame un momentico que estoy aquí analizando que no veo que me esté grabando completamente esto. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir por un minuto y voy a revisar porque estoy viendo. No, ahí está grabando. Ahí está grabando. Sí. Porque imagínense toda esta explicación y que no nos quede grabadito. Y que Laura ya se retiró, entonces pues no veía yo si estábamos en el proceso. Bueno, chicos, por el día de hoy yo voy a dejar hasta ahí la explicación de la actividad 1. Pues desafortunadamente no tuvimos sino a Laura conectada. Hasta donde Laura estuvo conectada pues recibí algunas preguntas. Ya en esta última explicación de la actividad específica que ustedes tienen que subir, pues me hubiera gustado que hubiera alguien conectado para que hicieran las preguntas del caso, que generalmente las preguntas que se le ocurren a uno pues son las mismas que se le ocurren a la mayoría. Pero ustedes saben que tienen siempre a mano el apoyo nuestro, tanto por la plataforma Sajuna como por WhatsApp. Los voy a dejar ahí para no confundirlos con la segunda actividad y en la próxima clase, en la próxima sesión en línea, les explico la segunda actividad, que sería nuestra última sesión en línea del mes de octubre, que voy a mirar ya calendario y les digo, quedaría para el 30 de octubre y con esa sesión cerraríamos estos dos resultados de aprendizaje de la competencia a controlar las labores agrícolas. Voy a abrirles también el espacio de asistencia o asesoría sincrónica que la voy a poner de 1 horita y voy a estar conectada por medio de Sajuna para que ustedes tengan, para que podamos tener un chat interactivo por si ustedes tienen preguntas sobre la competencia. Entonces quedo atenta de abrirlo y de avisarles cuando queda abierto ese chat. ¿Listo? Que será nuestro espacio de interacción sincrónica para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios acerca de lo que hemos venido avanzando y de las actividades de aprendizaje. La otra semana explico la última actividad de aprendizaje y ya con eso yo doy cierre a estos dos resultados de aprendizaje de planear y supervisar las labores agrícolas. ¿Listo? Mis chicos, quedo hasta ahí. Hoy no voy a meterme a material de formación porque en eso vamos adelantados. Tenía yo pendiente la explicación de las actividades de aprendizaje y de la guía de aprendizaje que estamos trabajando para que ustedes puedan seguir su proceso de aprendizaje sin problemas y puedan ir avanzando. ¿Listo? Chicos, les agradezco mucho, le agradezco mucho a Laura que se pudo conectar un muy buen rato y a quienes no, pues ojalá esta sesión en línea les sirva muchísimo como apoyo a su proceso formativo. Y bueno, nada, ustedes saben que estamos aquí siempre para apoyarlos, para motivarlos, para que no se nos desmotiven en el proceso de formación virtual, que es muy chévere. Y que bueno, que siempre, como les digo, estamos aquí en apoyo. Nos vemos dentro de 8 días en sesión virtual y antes de eso, antes del próximo, ya les tendré el espacio para la conexión. ¿Listo? Ahí me está escribiendo Laura que le tocó salirse. Fresca Laura, no problem. No, ay Dios mío.
Me dijo, está contándome una historia triste, después les cuento. Listo, mis chicos. Un abrazo para todos, cuídense mucho y bueno, quedo atenta de cualquier duda que tengan al respecto de nuestras actividades de formación pendientes. Cuídense mucho, bonita noche. Dejo de grabar en este momento, siendo las 8:36. Bonita noche para todos.